Mis padres vivían en una creencia religiosa muy ortodoxa y muy fundamentalista. Me acuerdo que fui a la iglesia porque decían que Dios estaba allí y dije, te vengo a decir que yo no creo en ti. Y bueno, y allí empecé otro camino, es donde estoy ahora. Un sacerdote seguía mis andanzas y lo envió a Roma. Y tengo un certificado papal por el trabajo de sanar a enfermos y ayudar a los pobres. Allí se cerró un círculo. Creas todo un método. ¿Qué es la bioneuroemoción? Bueno, como dice la palabra, la bioneuroemoción es emoción, neurología y biología, cómo la gestión de las emociones afectan a nuestra neurología y por tanto a nuestra biología. Lo que hacemos con la bioneuroemoción es acompañar a las personas a encontrar esos programas inconscientes que les hacen vivir situaciones como repetitivas sin saber para qué o el por qué les está pasando eso. ¿Cómo se ha comprobado o cómo se ha visto que muchas enfermedades tienen origen emocional y mental? Mi forma de percibir algo, si eso me produce un desasosiego, un enfado, y ese enfado se cronifica, está intoxicando tu sistema biológico. Eso está más que demostrado, porque el inconsciente no puede diferenciar algo que pasa de algo que creas que pasa. Cada instante de tu vida estás tomando una decisión. El problema es que siempre tomamos las mismas decisiones. La vida, que es maravillosa, nos hace repetir experiencias, pero no nos las hace repetir exactamente iguales. Entonces, como que tienes que estar muy alerta. Esas microdecisiones al final cambian realmente tu realidad, porque vas a hacer un cambio de conciencia. Cuando uno hace un cambio de conciencia, de percepción, los cambios en tu vida vienen solos. Hoy estoy con una de las personas que más admiro en este mundo en el que yo me dedico, que es la inteligencia emocional, el crecimiento personal, que es Enric Corbera. Bienvenido a Conquista tu Mundo. Gracias, ¿Cómo estás? Johnny. Muy bien, Johnny. Un placer estar aquí. Igualmente. Ya he superado el jet lag y, no te conocía hasta hace muy poco. Y bueno, sí que te había visto en Instagram y decía, ese campeón tiene una resonancia, ¿no? Ahora y mira ahora, la vida nos junta. Yo ya había usado varias de tus conferencias como inspiración para lo que yo hago. Perfecto. Creo que estamos en una frecuencia muy parecida. Seguro. Y hoy vamos a tratar de platicar de eso. Pero bueno, qué bueno que ya estás aquí. Sé que estuviste en Argentina. Sí. Luego estuviste dando conferencias. Hoy vas a dar una conferencia. Sí, y mañana un taller. Y mañana un taller. Sí. Ah, increíble. O sea, estás dando gira. Sí. Y full. Sí, eres toda una referencia, eres toda una autoridad en el tema, con todo este instituto que creaste, con todo tu movimiento y filosofía de la bioneuroemoción. Correcto. Pero yo sé que no siempre fue así, ¿no? No, eso es un proceso que lleva más de 30 años. O sea, es un proceso que sigue evolucionando, O sea, y hay que pasar por las noches oscuras del alma, por las cuevas profundas, hay que sentirte abandonado, porque al final se trata de un viaje de ti mismo a ti mismo. Correctamente. Y justo apenas acabo de ver la película Comer, Rezar y Amar, y habla mucho de eso, que es cómo ella quería viajar a muchos lados para encontrar lo que estaba buscando y al final se da cuenta que lo tenía en ella misma. Y de eso vamos a hablar mucho hoy. Pero yo quiero preguntarte, primero que nada, un poquito de tu historia. Sí. Para que la gente que tal vez no te conozca sepa más de ti, o quien ya te conoce, pues bueno, recuerde algunos conceptos. Tú estudiaste psicología, ¿cierto? Bien, la cosa, si te parece bien, voy a empezar un poquito antes. Me encanta. Lo digo. Yo soy el mayor de 10 hermanos. ¿10? De 10. Wow. Cuando tenía 6, 7 años ya tenía 3 hermanos más. Siempre he sido mayor. Tenía una gran dificultad en aprender a leer, pero una gran dificultad. Además, me hacían estudios y tal. Y es un niño parecía, no sé, tonto, ¿no? Pero nadie entendía lo que me estaba pasando. Y bueno, pues aprendí a confiar en mí. Okay. Porque mamá no recuerdo que nunca me haya abrazado y papá siempre estaba trabajando y con 10 hermanos, con 9 hermanos más, pues ni te cuento, ¿no? Luego yo empecé a estudiar, decidí que como no sabía leer, pues que iba a aprender, o me costaba mucho leer, que iba a leer muchísimo. Me hice socio de un sitio donde te traían libros cada mes y yo me leía todo. Pero cuando digo todo, centenares y centenares de libros, ¿no? Entonces, como que algo cambió en mi mente, empecé a estudiar ingeniería técnica química, donde llegué a ser director de calidad de esa empresa, empezando desde abajo del todo. ¿Okay? Por tanto, ¿por qué? Yo explico el por qué eso es así, porque en mi percepción yo aprendí a confiar en la única persona en el mundo que uno tiene que confiar. ¿Quién es? Uno. Claro. Y eso me dio a mí una seguridad, una tranquilidad, y llegué hasta que un día sentí que aquello no era para mí. Era el director de calidad, ganaba mucha plata,
y decidí que eso, estaba ya buscando otra cosa. En esa otra cosa, pues decidí dejar la empresa y me quedé sin nada porque me divorcié y se lo di todo a mi exmujer. Y me quedé a cero. ¿Qué edad tenías ahí? Pues tenía 33 años. Ok. ¿Ok? Entonces a los 33 años yo con lo opuesto. Y buscando, resulta que me encontré a mi actual mujer. Okay. Nos encontramos en medio de un bosque, porque antes no había, porque teníamos una amiga que vivía allí. Nos encontramos y llevamos 36 años viviendo juntos. Yo ya tenía una empresa de tocinería, yo la ayudaba, pero yo seguía buscando, estudiando, hasta que un día le dije al jefe que tenía que ver algo que lo juntara todo, que no podía ser cursos y cursitos y unos seminarios, tal cual, y apareció en mi vida el curso de milagros que se acababa de publicar en español en el año 93-94, y una amiga venezolana, una amiga de que fue a Venezuela, me lo compró, y entonces ya supe lo que tenía que hacer. Okay. Y empecé. Y ahí fue un proceso que ha durado 30 años. Increíble. Y sigue durando. No, y me encanta porque voy a retomar un poquito lo que dices. Siendo de una familia de 10 donde la atención de tus papás está dispersa, donde de tus palabras sale el no recuerdo que me hayan abrazado o que me hayan puesto mucha atención, tú pudiste haber crecido con mucho resentimiento, con muchos traumas y ser una persona muy diferente a la que eres ahora. Sí. ¿Cómo empieza ese proceso? Yo entiendo que empezaste a leer mucho y todo y que a lo mejor ahí encontraste respuestas y soluciones, pero ¿en algún punto estuviste resentido? ¿En algún punto estuviste con dolor? Con conciencia en aquel momento, no, pero yo me peleaba con todo el mundo. Okay. Me peleaba hasta con los profesores. Okay. Y me daban unas tortas que hoy en día no, que parecía que tocasen las 12 en la, o sea, y nadie sabía qué hacer conmigo, ¿no? Bueno, ni los profesores ni mis padres, ¿no? Y yo me imagino que está el resentimiento de no sentirte querido, no sentirte, no sé, pues que servías para cuando estás con tus padres, porque a mí siempre tienes que dar ejemplo, tienes que hacer aquello, haz cargo de tus hermanos. Yo siempre he sido mayor. El único resentimiento que ya está trascendido, por supuesto, es de que mis padres vivían en una creencia religiosa muy ortodoxa y muy fundamentalista, donde nos enseñaron a que Dios lo vigilaba todo, que todo era pecado, que, en fin. Hasta que rompí con esto, me acuerdo que fui a la iglesia porque decían que Dios estaba allí. Cuando tenía 18 años, entré en la iglesia y dije, te vengo a decir que no creo en ti. Atención a esto, porque esto es de una honestidad que me marca, ¿eh? Te vengo a decir que yo no creo en ti. Yo me marché pensando, ahora me van a lanzar un rayo y me van a dejar fulminado. ¿No? Y allí empezó, de hecho, un proceso que es el que he llegado hasta ahora, ¿no? Como curiosidad, un sacerdote seguía mis andanzas, un jesuita, y lo envió a Roma. Y tengo un certificado papal donde se me dan las bendiciones apostólicas, tal y cual, por el trabajo de sanar a enfermos y ayudar a los pobres. Wow, o sea que es una especie de paradoja. Porque, sí. Allí se cerró un círculo. Allí me puse en paz con la iglesia, okay. Porque buscando a Dios y buscándolo en todas partes, encontré a Dios, pero encontré a Dios realmente. Ahora yo cuando hablo de Dios, si me permites, Johnny, para mí Dios es un concepto. Yo siempre digo, Dios es una energía inteligente que tiene una capacidad fundamental, que no juzga. Porque el juicio ya nos lo hacemos nosotros mismos y la condenación también. Y wow. de eso se ha sentado mi vida. O sea, nadie te va a juzgar. Tú ya te estás juzgando tú solito, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus juicios, con tus críticas, con tus opiniones, etcétera, etcétera. Esto, como puedes ver, la cosa es un poco de esa, ¿no? Y ya a los 44 años yo estudié psicología. Ok, a los 44. A los 44 y me licencié a los 49 con alumno emeritus, porque me dijeron que había muy poca gente que se licenciara en 5 años, que es lo que en los 5 años prescritos. O sea. Okay. Y bueno, y allí empecé otro camino, donde estoy ahora. Me encanta y todo ese trasfondo nos deja ver la importancia de desaprender y cambiar la información. Ahorita voy a adentrarme a eso, porque tú pudiste haber agarrado un camino muy malo o pudiste haberte quedado en un camino que te enseñaron a tomar, cómo cree en esto o trabaja en esto.
habías logrado un puesto interesante, ¿no? Y tanto. ¿Quién se quiere mover de ahí cuando pues estás en el status quo, estás siguiendo a la sociedad, las enseñanzas de tus padres? ¿Para qué moverse? Y sin embargo, tú no te sentías satisfecho. Algo en ti como que te llamaba a una vocación diferente. Así es. Y es que empiezas a estudiar todo esto y no solo lo estudias, creas todo un método que es la bioneuroemoción. ¿Qué es la bioneuroemoción? Bueno, como dice la palabra, la bioneuroemoción es emoción, neurología y biología, cómo la gestión de las emociones afectan a nuestra neurología y por tanto a nuestra biología. Por lo tanto, lo que hacemos con la bioneuroemoción es acompañar a las personas a encontrar esos programas inconscientes que le hacen vivir situaciones como repetitivas sin saber para qué o el por qué les está pasando eso. Y sobre todo trabajamos, dicho eso, en algo muy importante. La clave fundamental es siempre nos estamos proyectando. Por lo tanto, ahí está la escuela. Aquí lo que yo veo no es verdad. Es mi forma de verlo, mi forma de entenderlo. Tu propia percepción. Exacto. Tu percepción solamente habla de ti. Cuando realmente te dices, yo no estoy viendo las cosas como son, sino como yo realmente soy, ya estás entrando en otro estado de conciencia. Porque eso te libera de la culpabilidad y del victimismo. Y eso sí que es importante. Te puede molestar, por ejemplo, las creencias religiosas, en fin, las creencias de toda índole, ¿no? Y donde realmente está la clave de todo son las relaciones interpersonales, claro. Es allí donde realmente ahondamos y donde realmente la gente tiene problemas, que si papá, que si mamá, que si el trabajo. Si la pareja. Que la pareja, que sí. Todo es lo mismo. Y me encanta porque vamos a llegar a ese punto que es un tema que le encanta a la gente que me escucha. La pareja. Es un punto donde desahogan muchas de esas creencias, patrones y demás. Pero antes de adelantarnos, yo me enganché contigo y te conocí por una conferencia que yo estaba escuchando para inspirarme en una de mis conferencias. Me gusta escuchar perspectivas y de ahí sacar mis propias conclusiones y encontrar como respuestas y demás. Y dijiste una frase que hace mucho nexo con todo esto que estamos hablando, que es todos somos información. Esa frase no solo me resonó, ahora la predico. Así es. Y quiero que le expliques un poquito a la audiencia a qué te refieres cuando dices todos somos información. De hecho, Nikola Tesla ya decía que somos energía, somos información y resonamos. Pero no solamente Nikola Tesla, sino que ha habido otros grandes científicos como Max Planck, que decía que hay una matrix inteligente o una inteligencia universal, una matrix, que es conciencia. Y esa conciencia lo engloba todo. Esa conciencia nos engloba todo como actualmente el Internet nos engloba todo. Correcto. ¿Ok? Y haciendo esa analogía del Internet, cuando yo con mi password empiezo a navegar por Internet guarda memoria de lo que estoy haciendo, consciente o inconscientemente la guarda, y entonces me da como inputs de lo que estoy haciendo, ¿no? Y hay algoritmos de todos tipos, ¿no? Pues eso solamente es una burda copia de lo que es la conciencia universal, ¿no? Esa conciencia vibra y vibra y te responde en función de tu propia vibración. Por eso decía Jesús que múltiples moradas hay en la casa del Señor, porque cada uno al final va a ir donde Él está vibrando. Y eso es muy importante saber que eso es lo que realmente enseña la bioneuroemoción, lo que se llama la conciencia unidad, que es un viaje que va desde la dualidad, que es la creencia de que estamos separados, a la unidad de saber que todo está interconectado. Exacto, que es un poco esto a lo que le llamamos campo cuántico, ¿no? Campo cuántico, yo le llamo campo de conciencia, porque Planck dice conciencia y Einstein decía que solamente existe el campo, o sea que eso está dicho ya hace tiempo, ¿no? Y de hecho la bioneuroemoción se basa en el desarrollar una conciencia Vaita, que es una palabra sánscrita que quiere decir no dos, y ese tiene más de 4.500 años de una de las ramas hindú, ¿no? Pero también están el Tao, está el budismo, está el sufismo, o sea que todas las religiones tienen esa parte mística que era como oculta, como en los españoles o en la Iglesia Católica eran los místicos. Los místicos se les dejaba como... Pero los místicos vivían esa conciencia de unidad. Ok. Y parte de esa conciencia, o de esa información más bien, la recibimos de creencias que aceptamos de nuestros papás, de la sociedad, de la escuela, de ahora lo que vemos en Internet, y llenamos nuestra mente inconsciente
Sí, sí. de información y con esa vamos y actuamos en el mundo cotidiano, en el día a día. ¿Qué tan importante son las creencias que tenemos? ¿Crees que hoy la mayoría de la gente sigue viviendo condicionada? No, vive condicionada y sigue estándose condicionados cada vez más. Exacto. De hecho, la epigenética nos enseña que los traumas o los estreses que han vivido la gente, nuestro inconsciente colectivo o nuestro inconsciente familiar o nuestro inconsciente individual quedan grabadas en nuestro inconsciente. La epigenética nos demuestra que el ambiente, de hecho trabaja con el ambiente donde tú estás viviendo ya antes de nacer, antes de ser concebido, ya estás recibiendo una información. Y yo siempre digo lo mismo. Si alguien tiene hermanos o hermanas, siempre habrá un hermano o una hermana que dices, sí que es diferente a mí, ¿no? Claro. Entonces, la información pasamos del mundo de no unidad, de una conciencia única, a una conciencia dual. Y para que exista la conciencia dual es necesario las polaridades. El problema está que nosotros no nos reconocemos en la otra polaridad porque es la otra polaridad. Y creemos que para ser felices o para estar curados o lo que sea, tiene que desaparecer la otra polaridad. Pero si desaparece la otra polaridad, desaparecemos también nosotros. Para la gente que no sabe qué es polaridad, ¿cómo la definirías? Bueno, pues blanco y negro, o hombre y mujer, y en química, catión y anión. Okay. Porque estudia química. Un claro. extremo. Un extremo, ¿no? Pero, de hecho, se juntan dos partículas atómicas, se juntan y crean una sal, una sustancia estable, ¿no? Okay. El calcio y el cloro conforman el cloro sódico, el sodio y el cloro conforman el cloro sódico, que es la sal común. ¿Cuál es la utilidad de estar pasando condicionamientos de generación en generación y no? Yo creo que hasta esta era de la información es donde realmente empezamos a hacer conciencia de reinventar esas creencias. Sí. Pero ¿cuál ha sido la utilidad de las generaciones anteriores de estar pasándonos condicionamientos y formas de vivir a lo que le llamamos cultura familiar o social? ¿Preparado, Johnny? Listo. Bien. No es una sentencia de muerte ni un castigo. Aunque la Biblia explica que heredamos los pecados de nuestros padres hasta la tercera o la cuarta generación, de hecho, en Curso de Milagros te dice que esta es la oportunidad que tú tienes de trascender una información que tus padres no pudieron o no supieran hacer. Wow. Por lo tanto, en eso dice, te conviertes en un auténtico salvador. Y yo he tenido esa experiencia. No hace muy poco tuve un sueño muy vivido, muy real, donde yo debía tener unos 33, 34 años, y me estaba lavando el torso y le decía a Dios, Señor, estoy muy cansado. Y me voy a emocionar un poco. Me encanta. Y entonces apareció mi padre y mi madre. Y me abrazaron y dijeron, gracias, Enric, nos has liberado. Wow. Y me desperté. Por lo tanto, si mi madre, por ejemplo, o mi abuela, la casaron con un hombre mucho mayor y tuvo muchos hijos y se asqueaba de los hombres y de tener hijos, etcétera, etcétera, alguna hija pues tendrá un rechazo enorme a los padres y esta hija pues tiene hijos y resulta que no saben por qué, pero odian a los hombres, ¿no? Esos son casos que he vivido. Claro. ¿no? Y una pues utiliza a los hombres como si fuesen unos pañuelos y la otra ni catarlos, ¿no? Hasta que yo les dije, tenéis la oportunidad de trascender el sufrimiento de vuestros ancestros. Por lo tanto, cuando tú te sientas que estás en una experiencia que no acabas de comprender y te haces la pregunta, ¿qué habré hecho yo para merecerme eso? De hecho, no es que hayas hecho nada conscientemente, sino que tienes la oportunidad de trascender una información, porque la información nunca se pierde. Hay que trascenderla. Por eso pienso que mi trabajo, como el tuyo y de tantos otros, es hacer tomar conciencia a las personas y desarrollar una capacidad de afrontar las circunstancias de la vida, las adversidades, como oportunidades para sacar lo mejor de ti mismo. Caminos fáciles no llevan lejos y quien, como decía Séneca, quien no le ha visitado la adversidad nunca sabrá el poder que tiene dentro. Me encanta. Ahora, algo bien revelador es que estás diciendo que vivimos estas cosas, pero que si no desarrollas tu conciencia, no las puedes trascender. Las sufres. Las sufres. La gente, al no desarrollar conciencia, sufre, pero no sabe el por qué. Y mucho menos el para qué. ¿Cómo podríamos darle un hack a la gente de poder escucharse
cuando algo no está encajando en su vida para entender que es algo que debe trascender? Bien, yo siempre me juntaré o me atraerá algo o rechazaré algo que no tengo resuelto en mí mismo. Que no lo tienes resuelto. Que no tengo resuelto. ¿Ok? Por lo tanto, si yo soy una persona que no soy leal conmigo misma, me encontraré personas que no son leales conmigo misma. Wow. Entonces, la trampa que hay que evitar es, eso que quede claro, que es la clave de la vida de una emoción, que se llama inversión de pensamiento, es la causa de lo que me ocurre no está afuera. Afuera solamente están los efectos. La causa soy yo, que atrae efectos. Por lo tanto, no voy a caer en la trampa del victimismo y creer que la causa de lo que me ocurre está fuera, porque eso me va a paralizar a mí, porque yo esperaría que cambie el otro. Y si yo espero que cambie el otro, yo no voy a hacer nada. Si tú estás en una situación, primero no la juzgues, acéptala. Y luego te haces la siguiente pregunta. ¿Para qué estoy viviendo yo esa experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esa experiencia? Y aunque no tengas respuesta, el simple hecho de hacerte esa reflexión ya está provocando un cambio neurológico en tu vida y entrarás con un estado de libertad o paz interior más. Entonces, ya no echarás la culpa a nadie. Es que cuando jugamos al juego del victimismo y la culpabilidad, esto nos anquilosa y nos hace sufrir muchísimo. Aquí quiero ahondar un poquito porque muchas personas, justo por no entender bien esto que acabas de decir, dicen, es que ¿cómo voy yo a tener la culpa de haber atraído a una pareja que me pegó o haber atraído a alguien, un socio que me robó? Eso no es mi culpa. ¿Cómo podríamos ligar ese tipo de supuestos con lo que... De entrada no es mala suerte. No es mala suerte. Esa es la primera. La siguiente pregunta es, ¿quién ha escogido a este o a esta? Tú. Pero tú crees que has escogido por alguna razón que te explicas, tu historia. Pero quien ha escogido a esta persona es la información inconsciente. Tu inconsciente, eso es revelador. Sí. Y eso no lo digo yo. O sea, Carl Gustav Jung decía que si no haces consciente tu inconsciente, las diferentes circunstancias de tu vida se te van a repetir y nunca sabrás por qué. Porque siempre estás tomando la misma decisión. Una mujer, por ejemplo, es engañada por 5 parejas y dice, pues ya no me van a hacer más daño. Sí, pero no has aprendido nada. Exacto. ¿Cómo haces consciente el inconsciente? Porque hay una cosa hermosa que se llaman emociones. Sí. Pero la gente las ve como un amigo o un enemigo según si se sienten dulces o amargas y no lo ven como un email, ¿no? De un mensaje que te está mandando tu inconsciente. ¿Cómo hacemos consciente, además de escuchar a las emociones? Primero, las emociones al inconsciente? No son ni buenas, ni malas. Son necesidades biológicas no satisfechas. Doctor Paul Inman. Por lo tanto, las emociones siempre hablan de mí. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que te puede incomodar, pero la tristeza te lleva hacia ti. Correcto. Y la alegría te lleva hacia afuera. Y la gente quiere estar en la alegría, pero se olvida de la tristeza y de ahondarse en uno mismo. Por lo tanto, las emociones siempre son el vehículo de una información que se halla en tu inconsciente. Por eso trabajamos con las emociones. O sea, a ti te duele algo. El dolor hay que sostenerlo, pero no voy a caer en la trampa de culpar al otro. ¿Ok? Porque yo he escogido esta situación inconscientemente. Si esa situación, yo me aparto de esa situación porque pienso que tengo razón, se me va a repetir la experiencia. Y se me repetirá quizás muchas veces. Entonces uno tiene que pensar, vamos a ver, ¿en qué estoy pensando yo en siempre escoger las mismas personas? ¿No? Es la información inconsciente. Entonces, aquí no hay culpables. Aquí no hay culpables. O sea, si una persona no se respeta, se encontrará una persona que no la respeta. ¿Ok? Yo puedo poner un ejemplo sencillo de consulta. Me viene una mujer casada con un niño y me dice, no puedo divorciarme de mi marido. Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? Pues no me acuerdo, 15 o 20 años. Perfecto. ¿Y dónde empezó la crisis? Entonces vamos a buscar dónde empieza el origen. Y ella contesta. Y un día estaba en casa y en su celular saltó un mensaje y ponía, hola cariño, te estoy esperando. Entonces ella coge el teléfono, llama al amigo de su marido y dice, dile que se ponga a mi marido. Dice, ya me he enterado de que te tienes una amante tal y cual. Y el marido contestó, tienes lo que estabas buscando. Y él se quedó aquí clavada. Tienes lo que te estabas buscando. Entonces yo le pregunté,
¿os divorciasteis? Dice, estamos divorciados pero vivimos juntos. Y él sigue con su amante. Digo, ¿no lo ves? Que llevas una información inconsciente de no tener sexo. Y a la que le dije eso, se derrumbó. Se soltó. Porque estaba anclado en una situación que pero estaba muy cómoda porque tenía lo que ella buscaba, no tener sexo. Claro, cuando ella... Ese es su trabajo, ¿eh? Su trabajo es el cambio de percepción. La doctora Nathalie San Mateo, bióloga y epigenetista, nos dice que cuando nosotros cambiamos la percepción gracias a un cambio emocional, o sea, cuando yo veo las cosas de otra manera, se produce un cambio emocional. Ese cambio emocional lo notamos enseguida cuando a la gente le caen 2 lágrimas o se queda diciendo, ostras, esto no lo había visto así. Y yo he hecho mi trabajo. Porque si tú ya ves las cosas de otra manera, los cambios de tu vida vienen solos. Correcto. Entonces ella sentirá que igual que tiene que separarse, pero lo hará sin resentimiento, sin acritud, con la comprensión de que se juntaron 2 situaciones que realmente ella también estaba acomodada. Correcto. Me encanta porque estás haciendo énfasis en algo que yo predico mucho, que siempre he dicho que gente como tú y yo vamos hacia el mismo punto con diferentes filosofías o formas de explicarlo. La base de todo mi movimiento y todo lo que hago es una frase que se volvió mi mantra, que es como piensas, sientes, como sientes, actúas, como actúas, te va. Y los pensamientos que tú tienes vienen con base a tus percepciones, ya sean internas o externas, y cómo las maquilas en tus creencias. Claro, haces tu historia. Exacto. Y entonces aquí tú estás diciendo algo hermoso porque dices, si cambias la forma en la que percibes esa creencia, cambia tu vida. Cambia tu vida y encuentras cómos, encuentras formas. Yo tengo esa fórmula que tú tienes, la tengo de la siguiente forma, pero básicamente es la misma, somos observadores, así como observamos, tomamos acciones y así obtenemos unos resultados. Si los resultados no me gustan, la gente cambia las acciones, lo que hay que cambiar es la observación. Me encanta y lo quisiera explicar contigo a nivel biológico lo que sucede, porque mucha gente puede decir, estos románticos están medio fumados, no saben ni de lo que hablan, no tienen mi vida, ¿no? Ellos no saben cómo yo viví. Pero cuando tú tienes una creencia, eso segrega moléculas, hormonas, todo tu cuerpo, ¿cierto? A tu sistema nervioso. Claro, lo decía el doctor Bucaran en Emociones Anticáncer. Decía, cuando tengas un síntoma o te encuentres mal o tal, escucha tus emociones. Escucha tus emociones. Entonces, mira, yo tengo una frase que es la siguiente, si tienes resentimiento contra alguien, es como tomarte una copa de veneno y esperar que se muera el otro. Tal cual. O sea, que vaya haciendo a la gente, ¿no? O sea, no. Si tú estás resentido, porque la conciencia no es dual, es de unidad. O sea, el inconsciente no diferencia papá de jefe o de hijo a compañera o a compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se está proyectando y siempre está buscando aquella parte que le complementa y que normalmente hay una disonancia. Pero realmente lo que nos atrae es esa disonancia, porque lo que busca esa disonancia es buscar un equilibrio emocional. Por eso la bioemoción lo que persigue es la libertad emocional gracias a ese estado de paz interior. Me encanta. Y entonces, retomando un poco lo que decíamos de cómo escuchar a tu inconsciente o cómo hacer cómo hacer consciente el inconsciente, es escuchar tus emociones. Viendo tus proyecciones. Viendo tus proyecciones también. ¿Quién dijo eso? Dijo, no me acuerdo, creo que fue Nikola Tesla también. Dijo que al final, cuando te des cuenta de que tus opiniones o tus juicios están revestidas de historias personales, sabrás que todo juicio es una declaración. Tal cual, estás manifestando lo que eres por dentro. Y eso es lo que tú tienes que tomar en conciencia. O sea, un ejercicio que haremos pasado mañana en el taller es básicamente eso. ¿Qué percepción tienes de alguien que te estresa mucho? Tu percepción. Y cuando yo digo tu percepción o mi percepción, ya estoy diciendo que no tengo razón. Exacto. Yo empleo esa frase. Mi percepción de esto es esta. Pero yo ya sé que mi percepción no es verdad. Sí, es una verdad para ti. Para mí. Y que estás dispuesto a cuestionarme. Exactamente. Entonces esto es muy sano, decir mi percepción. Cuando una persona dice mi percepción con mi padre es lo que sea, ¿no? Pues eso explícatelo a ti. Y aquí caen muchas neuronas. Algo bien bonito que podemos poner como ejemplo de que una persona puede transformar sus creencias y cambiar por completo su vida, y tú me vas a decir si es correcto o no, es
que si esa misma persona hubiera nacido en otra familia, o en otra colonia, o en otro país, sus condicionamientos hubieran sido diferentes y por lo tanto su vida hubiera sido diferente, ¿no? Así es. O hubiera sido la mismita persona. No, sería diferente. ¿Por qué? Porque el ambiente que marca muchísimo el ambiente donde naces. El ambiente ya de entrada de tus padres. Las creencias o ambientes religiosas, ni te cuento. Sí, claro. Y el inconsciente colectivo de donde estás naciendo. Tú puedes nacer en un país árabe y tendrás unas creencias y unos condicionamientos y si quieres unos miedos. Pero ahí está, ¿no? Y naces en Europa y ya ves tú, ¿no? Entonces hay un choque de culturas, pero no hay un choque de culturas. El problema está que no vivimos entre la conciencia y la unidad. Y aquí voy a referenciar a Ken Wilber, que habla de o ponemos demarcaciones o ponemos líneas. Si ponemos demarcaciones, ahí en la demarcación estamos marcando el punto de batalla, de querer cambiar al otro. Pero si ponemos líneas, las líneas unen. O sea, tú piensas así, yo pienso así, pero ni tú ni yo tengo razón, vamos a buscar qué nos une. Y eso es muy importante. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Sí, entender que cada cabeza es un mundo. Claro. Y entonces cuando empezamos a juntar esas polaridades y empezamos a comprender que al final todo el mundo le reza a Dios para matar al otro, sí. Como si hubiese muchos dioses que son... A mí, si no fuera porque es trágico, hace gracia, ¿no? O sea, como niños, ¿no? Mi papá es mejor que el tuyo, ¿no? Sí, tal cual. Y no sé, entonces cuando trascendemos eso y el camino no es... Para mí el camino espiritual es un deshacer, es un desaprender. O sea, de hecho hemos aprendido tantas cosas, nos han enseñado tantas cosas, nos han enseñado tanto a ser diferentes que tenemos una batalla ya con nosotros mismos. Tenemos una batalla enorme. Pero cuando te das cuenta... Bueno, lo hice un curso de milagros, es una frase, ese libro está inspirado en un curso de milagros que dice, tú no tienes que aprender nada. Tú lo que tienes que es desaprender y quitar todas las barreras que has puesto entre Dios y tú. Me encanta. A ver si lo podemos ejemplificar como una forma un poquito lineal. Tú me vas corrigiendo para que la gente como que nos vaya siguiendo perfectamente. Tú desde que antes de nacer ya estás recibiendo información. Sí. Naces y bueno, viene muchísima más. Vas creciendo y entras a la escuela con tu familia, con la religión, con las vivencias que tienes y te llenas de información. Y vas viviendo en torno a esa información. La clave, según estoy entendiendo, es entender qué te funciona y mantenerlo y cuidarlo, qué no te funciona y a ver cómo puedo trascenderlo. Exacto, y trascenderlo, pero esto se logra cuando te vuelves consciente de ti mismo. Exacto. De hecho, si me permites, nosotros cuando nacemos no nacemos como una cinta en virgen. Ok. O sea, en el campo de conciencia, lo único, cuando marchamos de este mundo, lo que viaja es nuestra conciencia. Esa conciencia, cuando viene a ese mundo, pues tiene un avatar, que es el alma, y tiene otro avatar, que es el cuerpo, ¿no? Pero claro, al final, nosotros vivimos en mundos o en ciudades o en países en función de ese tipo de conciencia. Obviamente, yo, tal como me expliqué, entré en un ambiente muy fundamentalista y eso no fue un problema. Esto fue un tesoro. ¿Por qué? Porque me descubrí a mí cuando decidí no marcar a nadie ni culpar a nadie de nada. Entonces, a mí eso me hizo muy fuerte. Entonces, las adversidades, las dificultades te hacen fuerte. Es lo que decía Thomas Edison, ¿no? O sea, si tú no te lanzas a conquistar o a triunfar o lo que tú quieras y te quedas por miedo a quedarte sin nada, como a mí me pasó, pues os lo explico, yo me quedé absolutamente sin nada, pero allí empezó mi vida. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Pero la gente está muy acomodada a la zona de confort. Sí. Y aguantar gritos, peleas, abusos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Pues vas a aprender y a confiar. Yo he vivido esto. Exacto. O sea, yo estoy hablando de una cosa que he vivido. Y yo solamente tenía lo opuesto, pero cuando digo lo opuesto y mis libros, que esos que viajaban conmigo, ¿no? Cuando mi mujer digo, mira cuántos libros llevo yo, ¿no? Digo, no te preocupes, la casa es grande, ¿no? Y viví un año que era como como un infierno, porque era todo mis creencias antiguas, las nuevas, etc. Y es una batalla contigo. Contigo que nunca cesa, ¿eh? Nunca. Pero al final empecé a encontrar como una dirección. La bendición me cayó con ese libro que te digo, Curso de Milagros, y luego sentí que ya sabía lo que tenía que hacer. Y es lo siguiente.
quien quiera escucharme. Primero, yo no pretendo cambiar al mundo, que cada uno se cambie, pero sí que quiero compartir al mundo mi experiencia. Y empecé así. Siempre les digo, no me crean, experimenten. El mundo no necesita más teologías ni más gente que crea con alguien. Crean en ustedes mismos, confíen en ustedes. Y así empiezo mis clases. Siempre digo, por favor, no me crean. Sienten y experimenten. Y la verdad que yo pienso que mi trabajo que estoy haciendo es crear oportunidades a mucha gente para que se atrevan a pensar de otra manera. No puedo decir cómo, pero es igual. O sea, a pensar de otra manera, a cuestionarse sus verdades. Pero es hermoso, Enric, te voy a decir por qué. Porque lo que estás haciendo es, a diferencia de muchos otros sistemas de creencia o de muchas otras personas que quieren enseñar algo, que quieren llevar a la gente como a creer en alguien más, en dar su responsabilidad a alguien más, las riendas de su vida a alguien más. Tú lo que haces es llevarlos, como dijimos, a un viaje hacia adentro, a responsabilizarse de ellos y a confiar en ellos para a partir de ahí construir hacia afuera. Ellos tienen el poder, somos conciencia, estamos hechos de imagen y semejanza de esa energía universal. Tenemos la misma capacidad. Correcto. Ahora, mencionaste las enfermedades y a mucha gente le molesta cuando le dices que eso puede ser o puede tener un origen en algo mental y emocional. Y sobre todo cuando le dices algo mental, porque como que no se van a entender todo esto de lo que hablas tú o de lo que hablo yo, sino que creen que les estás diciendo que están imaginando su enfermedad. No. Ni mucho Entonces, menos. como que quisiera platicar un poquito de eso y que nos expreses cómo se ha comprobado o cómo se ha visto que muchas enfermedades tienen origen emocional y mental. Bueno, yo te podía dar referencias como el doctor Manuel Sanz, que, bueno, habla de esto, ¿no? Pero es igual. O sea, o el doctor Bucaram mismo, ¿eh? Pero nosotros lo que trabajamos es la parte más importante para nosotros. O sea, que es las emociones. Y cambiar nuestra percepción. Porque mi forma de percibir algo, repito, si eso me produce un desasosiego, un enfado, y ese enfado se cronifica porque está echando la culpa a mi marido, esto está intoxicando tu sistema biológico, ¿eh? Pero eso no lo estoy diciendo yo, eso está más que demostrado. La epigenética lo demuestra por activa y por pasiva, ¿no? O sea, por eso ellos hablan de si cambio mi percepción, ¿no?, de lo que estoy viendo, voy a mitigar el estrés. Pero el cuerpo, obviamente, hay que cuidarlo y tratarlo, pero cuidarlo mentalmente y emocionalmente, con una buena alimentación y con los tratamientos que les correspondan. Faltaría más, es un universo. Es un universo. Pero yo he visto mucha gente que los tratamientos le han funcionado mucho mejor, porque ella también está en más equilibrio emocional. Y eso, claro, hay doctores que lo dicen. Concretamente es el doctor Manuel Sanz, que es catalán y ya tiene una edad también. Lo explica muy claramente. Dice que el tanto por ciento muy elevado de las enfermedades tienen un componente emocional, en el sentido de que si yo vivo una situación estresante, de estrés continuo, de soportar un abuso o incapaz de moverme, eso va a afectar a mi biología, eso no hay duda. Yo no hace mucho he tenido una situación de estrés y me ha dolido porque es mi punto álgido. Es el estómago, y me ha dolido el estómago muchísimo. Entonces, ¿yo qué he hecho? He cogido ese punto, lo decía Buda, ¿eh? Buda decía que todo síntoma, eso lo explicaré en la conferencia de hoy, que todo síntoma merece autoindagación. Ok. Tú tratas el síntoma, ¿eh? O sea, yo sé primero que si me duele la cabeza o me tomo un calmante o lo que sea, ¿eh? Entonces, cuando ya me duele menos, empiezo a hacer la autoindagación, ¿no? Entonces, me doy cuenta que mi cuerpo entra en otro equilibrio emocional y que está ayudando a sanarse. Me encanta, porque es que las emociones, y aquí vamos a como seguir definiendo este tema de las enfermedades y el juego que tiene la mente y las emociones en ellas, es que cuando tú atacas de forma tóxica tu sistema nervioso, tu cuerpo está autoinfligiéndose dolor, estrés. Intoxicando. Porque creas unas defensas y que ¿dónde está el enemigo? Exacto. Porque el inconsciente todo es real, o sea, todo es, ¿no? No puede diferenciar algo que pasa de algo que crees que pasa. Yo me pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Tu hijo, pues no sabes dónde está. Y tendría que haber llegado. Y te pones muy nervioso, muy nerviosa, y automáticamente te empiezas a encontrar mal. Claro, te estresas. Ahora imagínate que eso se cronifica.
No, todo tu cuerpo se empieza a Claro, enfermar porque estás claro. en modo lucha o huida. Lucha o huida. Entonces, Exacto. claro, entonces hay que empezar a indagar sobre eso, buscar ese equilibrio Sí. emocional para que vive esa experiencia. Lo que pretendemos es llevar a la persona a un estado vamos a llamar, de un nivel de estrés, pero tolerable. Sí. Hay un nivel de estrés que es muy grave, tolerable, para que tú puedas gestionar tus circunstancias de la vida, ¿no? Sí, un poquito de estrés es útil, necesario. Si no, serías como un zombie. Claro. Pero ya mucho estrés te mete a cosas complicadas. Hay un umbral de estrés que no está marcado, cada uno tiene el suyo. Claro. Pero cuando ampliamos la conciencia, nuestro umbral de estrés sube. Ah, ok. O sea, cuando no te juegas... estresas menos. Claro, bueno, lo aguantas más. Sí, no entras en el juego de la culpabilidad y del victimismo, ¿no? Ok. Entonces, es como que coges aquella experiencia que te duele y que te ha zarandeado, pero te lo miras de otra manera. Y eso ayuda muchísimo a encontrar otra camino, otra percepción, sobre todo la aceptación. La aceptación es clave. O sea, la aceptación es, desde la conciencia de unidad, esto que me está ocurriendo a mí no es por ni buena ni por mala suerte. Es un reflejo de mi conciencia. Esa adversidad o esa dificultad es una oportunidad para conocerme mejor a mí mismo. Y esto es clave. Es lo que hacemos en el taller, ¿eh? O sea, solo cuando aceptas algo puedes trabajarlo. Claro. O sea, mi mujer me ha abandonado y se ha ido con otra. Pum, te coge un enfado que no veas. Bien, esto es lo que hay. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Exacto. Empezar a criticar, a hablar y a poner a mi exmujer como una pendeja. No, eso no te va a liberar nada. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasa conmigo? ¿Para qué esa persona habrá marchado? ¿Cómo yo percibo? ¿Me sigues? Esas preguntas tan simples, aunque, atención a eso, Johnny, aunque no tengamos respuestas, aunque no las tengamos, ese cambio de percepción, el doctor Davidson nos dice que en 2 horas se producen cambios neurológicos. En 2 horas. En 2 horas. Y la gente va a terapia por años y muchas veces no produce un cambio. Creo que al final, yo tengo un respeto profundo a todas las terapias, lo que, por favor, o sea, que eso que quede claro, ¿no? Nosotros, la bioemoción es para todo el mundo. Yo pienso que la bioemoción ayuda a un abogado a ser mejor abogado, que eso un día me lo dijo uno, digo, desde que he cambiado de conciencia según la bioemoción, tengo otros clientes, digo, bueno, pues ahí tienes la respuesta, ¿no? O que te dicen, yo he hecho un curso de milagros contigo y mi marido ha cambiado. Digo, no, tu marido no ha cambiado, has cambiado tú. Por lo tanto, esa información de percibir a otros también la recibe, ¿no? Por lo tanto, esto es lo más importante, ¿no? Me encanta, o sea, cambia ella y automáticamente su percepción de su marido cambia. Y recibe la información. Claro, y ella cree que su marido cambió, pero también es consecuencia un poco de cómo se comporta ella. Porque es como ha cambiado ella, ¿no? Claro. Entonces, claro, todo está conectado, ¿no? Me encanta. Y con todo este valor que hemos hablado hoy y todo este preámbulo y contexto, pues quiero recapitular un poco y preguntarte ya de forma concreta, ¿qué es desaprender y cuál es la importancia de hacerlo? Bien, desaprender, como realmente yo leí en el curso de milagros, es todas las creencias que hemos puesto, prejuicios, en fin, toda esa información inconsciente que la vemos que como que nos identificamos con aquello, cuando en realidad no somos aquello. Por lo tanto, tenemos que empezar a darnos cuenta de que no hay ninguna diferencia entre los seres humanos. Si queremos marcar las diferencias, pueden ser la piel, el origen, lo que sea, pero no es. Y damos cuenta que todos somos conciencia, ¿okay? Y por lo tanto hemos de quitar esas barreras, esas demarcaciones que hemos puesto, sin dejar de ser tú y sin dejar de vivir tus creencias, que quede claro. Pero ya nunca vas a entrar en la lucha de mis creencias son mejor que las tuyas, o mi verdad es más verdad que la tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que realmente pone enfermo a la gente. O sea, claro. Entonces, están allí tus creencias, como las tenemos todos, pero dice un curso de milagros que el día que dejes de creer me verás. El día que dejes de creer me verás. Es como el día que dejes de creer que las cosas son como tú piensas que son, verás otras cosas que antes no las veías. Claro, ya no estarás sesgado. Y eso es una experiencia que hay que vivirla. Yo siempre digo a la gente, no tenéis que creeros eso. Dejar de culpar, dejar de ser víctimas. Si tú repites una experiencia, quien tiene que cambiar eres tú, no tiene que cambiar el otro. Claro. Entonces, yo tengo una frase mía que es, vigila a quien le das el pincel de tu vida, porque este va a pintar tu vida y no la vas a pintar tú. Es muy cierto. ¿Cuánta gente no vive a través de sus heridas de la infancia, de sus condicionamientos sociales, culturales, de lo que el ex le hizo y entonces dejan que eso siga pintando su vida? Exactamente. ¿Y hasta qué punto es sano llevar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro
O sea, perdón, ¿hasta qué punto es sano llevar o permitir que nuestro pasado influya en nuestro presente y futuro? ¿Y hasta qué punto ya se vuelve algo que no deberíamos hacer? Bien, eso no es que sea sano ni insano, es que eso funciona solo. El pasado, nuestra información inconsciente, se acabará manifestando en nuestras relaciones interpersonales, básicamente. Claro, porque es la información que traemos y que proyecta. Allí es donde se cuecen las habas, o sea que tampoco vamos a buscar más lejos. De hecho, trabajamos en el núcleo familiar, que podemos proyectar ese núcleo familiar en el núcleo del trabajo, que es básicamente lo mismo, porque el inconsciente no es diferente. Pero el problema, la pregunta que tú me estabas haciendo, Johnny, es que siempre se van a manifestar esas informaciones inconscientes que Carl Gustav Jung lo llamaba la sombra, aquello que creemos que no somos, aquello que nos negamos a mostrar, etcétera, etcétera. Y la sombra, tarde o temprano, va a salir. No sé si viste una película que se llama Un monstruo vino a verme. No. Es brutal. Es una película donde realmente hay una creencia inconsciente que se va manifestando. Es un niño y que al final le sale el monstruo también, ¿no? Tal, ¿no? Pues al final esa sombra que estamos creando, que son todo aquello que creemos que no somos, o que negamos que somos, o que no hay que decir, o que no hay que hacer, etc., tarde o temprano se va a manifestar en nuestra vida. De hecho, como decía Carl Gustav Jung, prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. ¿A qué se refería con eso? Pues que si tiene que mostrar un enfado, tiene que mostrarlo, pero no contra nadie. Ok. ¿Me sigues? Sí, o sea, sí. estoy enfadado. Eso también lo diría el doctor David R. Hawkins. Hay que sostener nuestro enfado, nuestro disgusto. Y cuando ya lo estamos sosteniendo, entonces llega un punto de equilibrio que vas a decir, vamos a ver, ¿para qué tengo que aprender yo esa experiencia? ¿Qué habla de mí esto, ¿no? Entonces, yo puedo proyectar en el trabajo, ¿no? Es que mi madre, o sea, mi jefa, ¿no? Y yo le pregunto, ¿qué pasa con tu madre? ¡Pum! Confundes con la madre, pero no lo proyecta con la madre, lo proyecta con la jefa. Ok. Entonces, cogemos la jefa, tú dices, a tu jefa ves esto, y eso, ¿y qué ves con tu madre? Pero claro, hay un arquetipo que es la mamá, pero la mamá también como todos. Y aquí podemos como seguir recalcando el hecho de, ok, tu pasado es parte de ti, no tienes que cargar dolores, sufrimientos, heridas, culpas y demás, para sufrir, sino para darte cuenta que tienes que desaprender y reaprender, ¿cierto? Sí, es cierto. Y si me apuras si el ego siempre nos recuerda heridas pasadas para que siga sufriendo. ¿Por qué hace eso el ego? Porque el ego le encanta el sufrimiento. El ego siempre vive de tener razón. Pero no sé, digo, así como por debatir, el ego está entendido allá afuera como esto que nos quiere hacer, al contrario, disfrazar ese dolor, sí. Sentirnos fuertes, o guardarlo. Exacto. O guardarlo. De hecho, el ego siempre te recuerdas viejas heridas y desde la conciencia unidad, si yo sigo pensando en lo que me pasó, lo voy a repetir. De hecho, la Biblia habla de Sodoma y Gomorra y de la mujer de Lot, que es una analogía muy perfecta. No miréis hacia atrás porque os convertiréis en una estatua de sal. Por lo tanto, cuando tú vives el presente mirando el pasado, vas a repetir el futuro con tu pasado y te olvidas de vivir tu presente, que es el instante de máxima creación. Por lo tanto, libérate del pasado. ¿Cómo? Exacto. Con el perdón. Pero el perdón, no del ego, te perdono pero no olvido, sino con el perdón de que realmente es una comprensión de que aquella persona que me ha hecho vivir esa experiencia me ha transmitido un tesoro, porque me enseñará a conocer una parte de mí que yo no conocía. Eso es hermoso, yo lo comulgo, lo aplico a pesar de la resistencia natural, pero la gente me dice constantemente, es que ¿cómo crees que yo, después de vivir un dolor y después de que me cortaron o me robaron o me hicieron, yo voy a ponerme en un modo zen a decir este tipo de cosas? Le digo, es que no es tan lineal, o sea, puede pasar en un momento diferente. ¿Cómo les recomiendas a la gente? Es que, mira, no hay cómo, ni cuándos, ni de qué maneras. O sea, nunca contestes a nadie un cómo, porque eso solamente lo hacen los adolescentes. ¿Cómo hago eso? Porque si me sale mal, la culpa es de Johnny, que me dijo que lo hiciera así. No hay cómo. O sea, la clave es la siguiente. A ver si queda claro. Primero, yo vivo una experiencia de dolor. La acompañamos a tomar conciencia de que aquella experiencia, aunque duela, es una oportunidad para trascender una información inconsciente. Puedes seguir viviendo
acusando al otro y de víctima, pero no vas a ir a ninguna parte. Seguirás con eso y a la larga o a la corta te puede hacer hasta daño físico. O sea, que ves con cuidado con eso. ¿Ok? O tendrás que tratar. Luego, cuando realmente cuestionas y ya empiezas a aceptar que esa experiencia tiene que ver contigo, que eso es lo que acompañamos, que realmente si hay una infidelidad, ¿en qué manera yo soy infiel conmigo mismo o conmigo misma? Entonces entramos en un estado de comprensión. Y cuando hay un estado de comprensión, ya no hace falta ni el perdón. Y a la única persona que hay que perdonar es a uno mismo, en todo caso. Porque el otro no existe. El otro solamente es mi espejo. Lo he atraído yo a mi vida. Y de la misma manera, él o ella ha traído al otro a su vida. Y cuando estamos aquí, ya estamos entrando en un estado de esa comprensión, te libera emocionalmente. Exacto. Y entonces puedes mirar hacia adelante. Y una de las cosas que nunca hemos de olvidar es que cada instante de nuestra vida, o sea, ahora mismo, estamos creando nuestro destino. Tal cual. Si yo estoy mirando allá, mi destino ya sé cuál es. Yo tengo una frase que es la siguiente: estamos creando nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando constantemente aquí y ahora. Por lo tanto, yo le diría a la gente que se deje de quejar. O si quiere que se queje un rato. Que no pasa nada. Y luego decida quién quiero ser yo en esta situación. ¿Cojo el rol de víctima? No voy a llevarte a ninguna parte. Coge el rol de maestría. Me encanta. ¿A qué voy a aprender aquí? ¿Qué me está enseñando? Y eso es lo que enseñamos nosotros, a invertir el pensamiento. Y a darse cuenta de que ella lleva una información inconsciente, él lleva una información inconsciente y se acaban encontrando para liberarse ambos, ¿no? Lo que hacen es crear más estrés. Me encanta. Y dejaste ver una palabra que usas mucho en tus conferencias, misma que ya hemos medio dejado ver, que es espejo. Y tú hablas mucho de la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo y qué utilidad tiene en nuestra vida o cómo podemos usarla a nuestro favor? Bueno, gracias a Dios que tenemos la ley del espejo. Sí, Claro, porque vamos a ver, tenemos espejos, ¿no? Es una analogía muy tonta, pero es así. Tú te miras al espejo, pero tú te estás viendo al revés. Yo estoy mirándome en la cámara y hago así y resulta que... Entonces, estoy viendo mi imagen especular. ¿Estamos? Entonces, a la gente le haces así y él hace el otro lado, ¿no? Por tanto, es imagen espejo. Por lo tanto, no nos reconocemos porque vemos la imagen especular. En el espejo levantas la mano derecha y el espejo levanta la izquierda. Sí, correcto. Entonces, la vida es así. Entonces, en el espejo proyectamos en la otra persona aquella información inconsciente. Lo que me atrae y lo que me rechazo. Y eso no está bien ni está mal. Por lo tanto, pero utilizar la proyección para conocerte a ti mismo es un tesoro. Es el camino más rápido que existe para conocerte a ti mismo. Es el proceso más rápido. O sea, pero eso requiere una actitud de conciencia unidad, de saber que yo soy información y que esa información va a buscar una información que se complemente. Creo que fue la doctora Marta Sanchís o algo así, española, que decía que victimario y víctima y victimario siempre se acabarán encontrando. Sí. Y en el tema de las relaciones, que aunque no sea así, todos somos víctima y victimario según quien lo cuente. Claro. La ley del espejo también funciona porque lo que dices, muchas veces las razones por las que entras a una relación son las mismas razones por las que terminas. Exacto. ¿Por qué pasa eso? Porque de entrada no has sanado, eso lo explican autores en el Encuentros con la Sombra, porque al final dice, aquello que te atrae es lo que te acaba rechazando, ¿no? O sea, voy a tirar un ejemplo muy trivial, pero es que me dice, ¿y tú para qué te casaste con tu marido? Dice, oye, amable, me regalaba rosas y me abría la puerta del carro, etcétera, etcétera. Dice, ¿y por qué te separaste? Dice, porque era un pesado. Es cierto, era un pesado. O otra, por ejemplo, ¿no? Una que es, dice, quiero separarme de mi marido porque no trabaja. Pregunto, pero cuando te casaste con él trabajaba, dices, sí, y trabajaba hasta ahora. ¿Qué ha pasado para que no trabaje? No, es que tiene una herencia millonaria. Todo el mundo decía, en la clase decía, me parece muy bien que no trabaje, ¿no? Pero ella se iba a divorciar porque no trabajaba. Y entonces yo le pregunta, ¿qué pasó en tu familia con los hombres? Todas las mujeres tenían que trabajar y los hombres no hacían nada. Esa es una información inconsciente. Y entonces aquí, está proyectando. Claro, y entonces el espejo le lleva a no aceptar, fíjate, a no aceptar que esa persona tiene razones para no trabajar. O sea, es decir, claro, yo le estoy proyectando mis prejuicios.
Sí, claro, toda la carga emocional de sus Allí, generaciones ¿por qué no anteriores. trabajas? Dice, bueno, es que me entiendes. O sea, la gente ya se reía, la muchacha que si nos da el teléfono lo llamamos. Sí, Es broma. yo lo he vivido en carne propia, digo, ejemplos hay miles, pero yo muchas veces, sobre todo la primera vez que viví con la que va a ser mi esposa, nunca había vivido yo con alguien, empecé a estresarme por cosas que ni yo sabía de mí. Y cuando entro a todo este tema de observarme, de hacer conciencia, de desaprender, y obviamente también me topo contigo y con todos tus libros y tus conferencias, me deja ver que estoy solamente proyectando heridas de la infancia, cosas que no me gustaban de mis papás y que las veo ahí, pero que yo estoy nada más pudiendo trascender y no trascendiéndolas, etc, etc. Entonces realmente yo ya lo viví y puedo asegurarle a toda la gente que nos escucha que esto es mágico y transformador cuando te das la oportunidad de escucharlo y de verlo como un observador. Y no juzgarlo. Sobre todo no juzgarlo. Te molesta, cierto. Tal, pero bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo con mi mujer, que le encanta vestir a los hombres, y a mí no soporto que me vistan. O sea, bueno, el caballo de batalla siempre era ese, ¿no? Algo tienen las mujeres. Yo nunca iba vestido, bueno, yo nunca iba vestido como ella. Bueno, entonces, hasta que llega un punto y dices, ¿qué me pongo hoy? Ajá, ya te acostumbraste, te habituaste. Claro, tengo una first assistant, una madre de mis hijos, esposa, amante y todo. Tengo el pack completo, ¿no? Pero curiosamente, ella casi no sabe ni coger enhebrar una aguja, y tengo una mujer modista y una madre modista. Wow. ¿A qué me entiendes? O sea, sí. El resentimiento inconsciente que podía haber con mi madre o con mi exmujer, de alguna forma se complementó. Y cuando comprendes eso, el estrés baja a unos niveles que te hacen reír. Claro, empieza a haber coordinación y aceptación y no tanto choque y querer dominar al otro, ¿no? Algo que leí en tu libro, con lo cual comulgo mucho y quiero ver si nos los puedes explicar, aunque ya lo hemos dejado ver, es que tú dices que podemos cambiar nuestras vidas con pequeños actos de conciencia. ¿A qué te refieres con eso? De hecho, tiene que ver con esa frase que dice que cada instante de tu vida estás tomando una decisión. Somos un tomador de decisiones. El problema es que siempre tomamos las mismas decisiones y tal, ¿no? Entonces, la vida, que es maravillosa, nos hace repetir experiencias, pero no nos las hace repetir exactamente iguales. Están muy matizadas, ¿no? Entonces, como que tienes que estar muy alerta. La decisión que vas a tomar, o sea, reflexiona la decisión que vas a tomar, que el mundo no va a cambiar, obviamente, pero esas micro decisiones al final cambian realmente tu realidad, porque vas a hacer un cambio de conciencia. Uh-huh. Y como han dicho muchos autores, cuando uno hace un cambio de conciencia, de percepción, atención a esto, que no lo digo yo, estoy parafraseando, los cambios en tu vida vienen solos. Por lo tanto, tú vas por México, en la ciudad caótica, hay muchas maneras de tomarse eso, obviamente, ¿no? Y hay gente pues, que sabe aprovechar la situación, etcétera, etcétera. Pero como eso, habrá circunstancias en el trabajo, cosas que te molestarán, tal y cual. Entonces, antes de tomar una decisión, o sea, vamos, una reacción, es como que calmo tomarte la mente. Porque yo, por ejemplo, otro día tomé una reacción sin pensarla y genera un estrés. Claro. Y te lo digo que me pasó a mí, ¿ok? Bueno, eres un ser humano, igual exacto, que todos. ¿no? Claro. Ahí está. Entonces, cuando te das cuenta de eso, lo primero que haces no es culpar a nadie. Aunque lo primero que haces es que tal, igual, sí, pero sí. Bueno, déjate de explicaciones y de pendejadas tú, que aquí, el que tiene que ver eso tiene que ver contigo. Entonces ya entras en un estado de equilibrio emocional, ¿ok? Uh-huh. Y entonces dices, oye, pues perdonadme cómo me comporté, pues se me olvidó, tal y cual, ¿no? Y se acabó, ¿no? Esas decisiones son importantes. Parece que no has hecho nada y lo estás haciendo todo. O sea, en vez de decidir de forma inconsciente, en piloto automático o impulsivamente desde tu cerebro primitivo, sí, te das la oportunidad de observar qué estás sintiendo y un poquito analizar las consecuencias o quién tiene que tomar esa decisión. Sí. Si tu ser consciente o ya estás tan habituado correctamente que lo puede agarrar tu inconsciente y decidir, no ir en piloto automático. Y eso requiere un estado de atención, ¿eh? O sea, es un estado de estar alerta. Sí. Y eso es un hábito, ¿eh? O sea, es un hábito y requiere mucho esfuerzo y la gente pues prefiere mejor como que lo cómodo, aunque los incomode más sin darse cuenta. Bueno, pero eso ya no es una decisión mía. Esa es la decisión que toman ellos. Correcto. ¿Has visto? Entonces es decisión de cada uno. Cada uno. O quedarse como están o desaprender y rehabituarse, ¿no? Exacto. En todo este ciclo de pensamiento, emoción, acción,
para que después puedan confiar en sus decisiones inconscientes. Claro. Y además es que va a cambiar tu vida. Correcto. Y ves como la gente que antes tenías un problema también cambia. Pero porque hay otra vibración, ¿no? Te los miras de otra manera. Entonces es muy importante. Me encanta. Y algo que quiero como hacer un poquito de énfasis es lo que dijiste hace ratito de que no solo tu vida, hasta tu propia salud física depende de este tipo de pensamientos y decisiones que tomas. Y para que toda la gente tenga un ejemplo del poder de la mente en la salud, pues tenemos los placebos. Claro. Que son dulcecitos, vamos a llamarle así, que le dan a gente enferma y que solo por el hecho de creer que están tomando medicina empiezan a mejorar. Entonces, ¿tú has visto ese tipo de casos? ¿Los pones en tu libro? Sí, los he visto, ¿Nos puedes contar alguno? Bueno, los he visto y me lo he comentado con gente. Yo ahora me acuerdo de uno que creo que está en el libro, que son unos niños pequeños, jovencitos, donde les ponen una planta que es alérgica. Crea una urticaria. Y entonces en la planta ponía, yo no soy alérgica. Y en la otra, yo soy alérgica. Y resulta que la que ponía que yo soy alérgica era la que no era alérgica. Y la que ponía que no era alérgica era alérgica. Entonces, les ponían eso y la planta que no era alérgica, como ponía que era alérgica, generaba alergia. Y la planta que era alérgica, pero ponía que no era alérgica, no le generó alergia a nadie. Por tanto, atención, ¿eh? O sea, el efecto placebo se conoce muchísimo y creo que a mucha gente le molesta también, ¿no? Por la connotación que tiene, ¿no? Exacto. Pero tampoco es una cosa, no me pasa nada, no, tampoco es eso, ¿eh? O sea, no, claro. Como dijiste, es un universo. Es un universo. ¿No? Puedes estar increíble de mente y hábitos y emociones, pero comes mal, claro, pues no te va a ir bien. No te va a ir bien. O vives en un lugar de mucha contaminación o lo que sea, va a afectar. Claro. Sin embargo, dices que las enfermedades tienen un propósito. Claro, eso lo dijo Buda ya. ¿Lo dijo antes Buda? Sí. Yo lo leí de ti. Bueno, vale, pero yo lo he leído de otros, ¿no? O sea, él siempre dice que el síntoma, nosotros no le decimos enfermedad, el síntoma siempre tiene un mensaje para ti. Siempre tiene. Tú trata el síntoma, que quede claro, ¿eh? O sea, yo puedo tener una migraña y me tomo una migraneal o lo que sea, ¿no? Pero luego decir, bueno, eso se me ha repetido varias veces, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido una neuralgia de trigemina durante 3 años. Un dolor que no se lo deseo a nadie. Yo puedo comprender que la gente se suicida, ¿eh? Wow. ¿Ok? Llegué a un punto que el dolor estaba fuera de mí. O sea, yo sentía el dolor, pero... Entonces, porque el dolor me estaba diciendo algo, ¿no? Y fue un proceso realmente maravilloso de transformación. Fui acompañado por un terapeuta magnífico, un acupuntor brutal, y me hacía los hexagramas y me diciendo, estás en ese punto conflictivo, etcétera, etcétera. Me trataba, obviamente, la neurología, yo me tomaba mis medicamentos, obviamente, y fue desapareciendo. Y tomé conciencia de muchísimas cosas. Por lo tanto, puedo decir que en esos 3 años de neurología, que seguí viajando, dando conferencias y clases, me daba la neurología en cualquier momento. Podía estar aquí hablando contigo y me entraba la neurología. Yo había aprendido a que la neurología estaba allí y yo me mantenía centrado en ti, en tu conversación o en la clase que estaba dando, en mi conferencia. Nadie notaba absolutamente nada. ¿Okay? Entonces ahí está mi mujer, que me duraba más o menos 1 hora, 1 hora que podía repetirse 3 veces al día. No era a las 5 de la tarde, no, ni muchísimo menos. Y eso me enseñó muchísimo de mí y dejé de ser mucho más mental, como lo que era, ¿no? Me enseñó a tomar decisiones coherentes, en fin, toda una serie, un proceso que hizo un cambio. Por lo tanto, el síntoma hay que tratarlo, obviamente, pero como dicen los grandes maestros ya de antaño, el síntoma siempre es un mensaje que tiene el cuerpo para decirte algo no está yendo bien. Por ejemplo, yo ayer tenía mucha sed, no tenían cervezas sin gluten, pero tenía mucha sed y me tomé una cerveza. Esta noche, a las 3 de la noche, el intestino, que es el punto de referencia aquí, la diana, ¿no? Y no podía dormir. Pensaba, mira, ahí está, me he puesto frío, que me calma el frío, tal y cual, y al final digo, pero ya sabes que no puedes tomar. Sí, te está dando el mensaje de no te vuelvas a tomar no te vuelvas a tomar aquello, ¿no? Sí. Y eso es muy simple. Pero si tú te enfadas con tu hermana, y cuando te enfadas con tu hermana te duele, yo qué sé, la garganta o te duele lo que sea, digo, ¿qué ha pasado, no? O sea, al final... Claro. Y que al final es nuevamente observarte, hacer conciencia, entender
Claro. el por qué, el para qué y todo lo que hemos venido hablando aquí, porque de otra manera lo vas a vivir sufriéndolo Claro. sin trascenderlo. Claro. Entonces se te repetirán las historias, Se te se van te a repetirá repetir. el síntoma, tratarás el síntoma Y lo seguirá. vas a querer disfrazar con una pastillita, Exacto. ¿no? Y a lo mejor tú sí, se te va a disfrazar, pero no se te va a sanar. Entonces lo que hago es, yo me tomo la pastillita y me tomo un medicamento, eso seguro, y luego voy a buscar a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Es que al final biología, neurología y emociones están intrínsecamente unidas, o sea, es así. Y entonces podemos también hablar de que cuando alguien enferma o tiene un síntoma, como dices tú, se podría interpretar como una señal de revisar esos programas. Una oportunidad Tóxico. maravillosa para ponerte en coherencia. Exactamente. Ahora, platicas en tu libro, El arte de desaprender, que muchas veces cuando alguien enferma, una de las mejores cosas que pueden hacer o que tú recomiendas hacer es alejarse de la familia. Alejarse del ambiente tóxico. Que muchas veces, si tú lo describes, que la familia es tóxica por definición. Pero esto no es mío. Esto es de los chinos. Ok. Lo explico, de dónde viene. De hecho, me lo enseñó un doctor. Ok. Sí, o sea, me dijo, sí, tienen una costumbre, obviamente se tratan, pero si yo tengo un resentimiento muy grande contra, me lo invento, mi esposa, tal y cual, y yo te voy a explicar una historia de una persona conocida por mí, ¿no? Que tiene un conflicto con su esposa, pero tiene que ver que hay un hijo, que ese hijo es más esposo que el esposo, etcétera, etcétera. Y yo le dije, se está tratando con la medicación convencional, pero él me pregunta, bueno, ¿y emocionalmente qué tengo que aprender? Digo, mira, aquí hay una cosa muy importante, tienes que ponerte de acuerdo con tu esposa y en relación a este hijo que ya tiene grandecito y que está pululando por ahí, pero claro, hay un resentimiento de él contra el hijo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Y yo le digo, mira, a mí un día me mordió un perro. Y cuando veo un perro, todo mi cuerpo se pone en alerta. Y eso lo entiende todo el mundo, ¿verdad que sí? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás en casa con tu esposa y de repente se presenta el señorito ese allí y que siempre ha habido una tensión muy grande, ¿cómo se te pone tu cuerpo? Dice, se estresa. Dice, pues a eso me refiero. O sea, tienes que aislarte del ambiente estresante. No porque el ambiente estresante sea malo per se. Ok. No sé si me estoy explicando. Sí, solo es un detonador. Es un detonador. Es como lo que te explicaba yo del perro, ¿no? O Porque sea, no lo has trascendido. Claro, porque no lo has trascendido. Entonces, aún te has puesto en coherencia, no has hablado la situación, no habéis llegado a un punto en concreto y tú sigues aguantando una situación y eso te estresa y eso, digo, no te está ayudando en tu sanación. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Entonces, el Qigong, la rama de esos hay casos extremos, ¿no? Pero de hecho, este aislamiento tendría que ser emocional, no hace falta que sea físico, porque no sirve de nada hacer un aislamiento físico, ¿eh? O sea, Claro, porque puedes estar en otra ciudad y seguir con el resentimiento. Y seguir enfadado igual. Que muchas veces sí ayuda porque no tener ahí cerca al enemigo para ti o al detonante. Te permite estar en un equilibrio más bajo y empezar a indagar, ¿me sigues? Exacto, indagar y buscar una nueva perspectiva. Exacto. Y entender todo esto que hemos venido hablando durante el Y episodio. entonces ya te puedes estar con aquella persona, porque has cambiado tu percepción. Y tu cuerpo, obviamente, le facilitas la curación a través de los medios necesarios. ¿Y qué pasa si obtienes perspectiva y todo y de repente pues ya te diste cuenta que aunque tiene tu mismo apellido, te sigue detonando estrés? ¿Qué recomiendas? Bueno, yo seguiría indagando. O sea, eso lo decía Kenneth Hawkins, lo decía, si te sigues en estado de rendición, si te sigues no poder transformar esa situación, pues sigue indagando, indagando. ¿Eh? De hecho, creo que fue también, hay una frase que me gusta mucho, así de Viktor Frankl, que dice, cuando hay una cosa va muy bien, disfrútala, cuando no va bien, transfórmala, y cuando no la puedes transformar, transfórmate, ¿no? De hecho, al final, el síntoma habla de ti. Sí. Estamos totalmente de acuerdo que hay información genética, epigenética, es multifactorial, el síntoma, Claro. pero una parte que podemos aportar nosotros siempre es esa parte emocional, que como mínimo las cosas se ponen como más suave, Más tranquila. Más tranquila. Ahora, para no quedar como el villano aquí que dije que la familia es tóxica por naturaleza, vamos a explicarlo. No, ¿Por qué claro. se dice eso? No, porque es una proyección. O sea, mi mamá me llama cada día a las 10, ¿no? Y yo siempre le contesto, ¿y para qué coges el teléfono? Y dices tú, mamá, no me llames a las 10, que yo estoy casado, tengo hijos, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, nos llamaremos cuando sea importante, porque me necesitas o porque yo te necesito. O sea, al final, pero sí que hay mamás que todavía, o papás, que los hijos son mayores y todavía están ahí como... Pues porque siguen habituados, para ellos desde que te recibieron,
sintieron esa necesidad de protección y se les quedó. Como dice Carl Gustav Jung, mucha gente todavía está anclado en el proceso de individuación en la adolescencia, ¿no? O sea, sí, es correcto. Y además la familia también te pone los condicionamientos que no siempre son saludables. Entonces, por ahí viene un tema... A ver, aquí en México tiene una creencia que yo no estoy nada de acuerdo, que la familia es lo primero. Mentira. ¿Ah, no? A ver. Eso sí me interesa. A ver, lo primero eres tú. Bueno, correcto, sí. Punto. Correcto. Y nadie tiene el derecho, absolutamente nadie, de decirte qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Ni tampoco tienes la obligación de relacionarte con un hermano o con una hermana que realmente no te quieres relacionar. Porque eso te va a perjudicar, que eso lo he visto muchísimas veces. En todo caso, hacemos una consulta y qué te molesta de tu hermano, qué te molesta de tu hermano, para que podáis comer en el mismo plato en Navidad, por ejemplo, ¿no? Pero sí, al final la gente siempre se está peleando con el hermano, con la hermana, tal y cual. No es que la familia es lo primero, no. La familia debe de preparar a sus hijos, como diría Khalil Gibran, seamos arqueros y nuestros hijos flechas y lancémoslos hacia la felicidad. Y la felicidad no somos los padres ni la familia. La felicidad es saber que ellos pueden volar como quieran y que si se estrellan, saben quién puede asistirlos. Y nunca les recriminaremos no haberte salido. Porque si privamos a nuestros hijos de la experiencia que sea, los estamos haciendo pusilámines, débiles, inmaduros, claro. Etcétera. Eso es hermoso y revelador porque muchas veces por esta filosofía de la familia es primero, te vuelves tan complaciente que te olvidas de ti y o un exceso de empatía, vamos a llamarles, falta de amor propio y de darte tu prioridad. Así es, o sea, la familia es muy importante y hablo yo como padre de familia. Tal. Y me acuerdo que mi hija, que era de mi mujer, pero que tenía 2 años y creció conmigo, farmacéutica, ganaba un muy buen sueldo y decidió que quería hacer otra cosa. Se sentó en mi regazo y dijo, papá, quiero hacer eso, un máster en vinos, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué le dije? ¿Qué? Sigue tu corazón y que sepas que yo siempre estaré detrás. Pero no para decirte que te vaya bien ni que te vaya mal. Tú experimenta. No podemos privar a los padres a los hijos que experimenten sus vidas, porque no tenemos ese derecho. Y hablo como padre y como abuelo, o sea, no tenemos ese derecho, o sea, punto. Y es como mi hijo David, papá, cuando llegue a casa no voy a estar. Dice, porque he conocido a la mujer que me voy a casar y estaremos por aquí y por allá. Gracias, hijo, por avisarme. Wow. Claro, eres un compañero y estás ahí cuando te necesitan, pero no puedes ni mermar sus decisiones ni vivir su vida porque tienen que ellos vivir la suya. Bueno, pintar ese lienzo que dijiste. Mi hijo tuvo una experiencia desagradable con una droga irrelevante, pero que se asustaron, más que nada su amiga, y a primero que llamó a mi hijo fue a mí. Claro. Y la chica dijo, a la última persona que yo llamaría es a mi padre. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo pienso que no lo hemos hecho tan mal, dejar que nuestros hijos sean libres y que hagan lo que hagan, porque la vida es de experiencia y no les podemos privar la experiencia, ni proyectar nuestros miedos, ni nuestras necesidades, ni es que soy tu madre y tu padre. Muy bien, bendito seas. Yo me marché de mi casa porque mi madre era tóxica, pobrecita, con lo suyo, y no la vi más. ¿Nunca más? ¿Por qué la defines como tóxica? Porque solamente proyectaba su verdad y no te dejaba ni vivir. Dije, no, vive. Y el día yo que decidí no ir a la iglesia, bueno, aquel día estaba convencidísima que yo estaba poseída por el diablo. Pero yo no he querido a mi madre, pero puedo decir que la amo profundamente, porque gracias a los padres que he tenido, soy quien soy. Wow, hermoso. Y es cierto, y hay que aterrizar esto a nuestros casos específicos, aunque no sea un tema tan complicado, porque muchas veces, como dijimos al principio, culpamos a nuestros padres. Y hay que agradecer quienes somos, si nos gusta, quienes somos, y si no, trascenderlo, porque gracias a todo nuestro pasado somos quienes somos hoy en el presente. Mis padres me educaron en un Dios castigador, temeroso, y yo he encontrado un Dios amor. Pero tú viniste a romper ese patrón, porque a ellos seguramente los educaron igual y los educaron igual. Yo era la oveja negra, y la oveja negra es la que sostiene toda la porquería, entre comillas, del clan. Bendito sea. La película Coco. ¿Quién era la oveja negra? El niño, sí, que tocaba la guitarra, sí, y al final su insistencia demostró que aquel que se había ido no se había ido, sino que se lo habían matado, creo que lo habían matado, ¿no? O sea, al final siempre hay alguien en el clan que va a destapar la porquería. Ok, es hermoso. Y ahora, bueno, aquí quiero hacer una aclaración porque
no estamos hablando de no estar para los hijos, no amar a los hijos, no ver por ellos, no nada, sino en el momento que ya abren las alas, dejarlos volar, ¿no? Porque también allá afuera hay padres muy irresponsables. Sí. Y no quiero que agarren esto como de justificación, de tú tenías que ser fuerte y tú solito, no, porque cuando somos pequeños necesitamos mucho amor, atención y cuidados para crecer como adultos fuertes, ¿no? Es que, mira, ser abuelo es un regalo, porque es como una segunda oportunidad. Entonces, yo estoy con mi nieto y mi nieto hace algo que si yo hubiese sido un padre le hubiese pegado un meneo, ¿no? Entonces él hace una cosa y yo digo, muy bien eso que acabas de hacer, ¿eh? Pero la próxima vez lo haces así. Tenemos una paciencia que no teníamos de padres, ¿no? Claro, y más experiencia. Y más experiencia, ¿no? Entonces el niño no puede oír, no hagas esto, no toques ese, sino, está bien lo que estás haciendo, porque eres curioso y tal y cual, pero vigila esto, vigila lo otro. No. Al final no hacen nada. O si lo hacen a escondidas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de las siguientes generaciones, sobre todo las que tú ves después de la tuya, y hablando de desaprender, entramos en una paradoja bien interesante que es, ¿crees que las nuevas generaciones están desaprendiendo cosas valiosas? Pues es una pregunta que no se puede contestar. A ver, yo puedo, por mi percepción, estoy viendo que el concepto de libertad se ha convertido en un concepto de libertinaje, ¿no? Como que todo está permitido y tal, ¿no? Y entonces vemos lo que vemos, ¿eh? O sea, no podemos estar con manga estrecha o con manga muy ancha. Siempre está el sendero del medio, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Entonces, vemos hijos que les cuesta ser independientes o tal. Luego ponen la justificación de que no, es que todo es muy caro. Pero que me pregunten a mí que no tenía nada. No sé si me estoy explicando, claro, ¿no? O sea, al final, uno y nos acomodamos. Estamos en la era de Internet, que ahora ya ha salido el cuarto mono, que es el que no habla, el que no ve y el que no escucha, y el que reúne a los otros tres, que es el mono mirando un celular, ¿no? Entonces, salen así, ¿no? Así, sí, que están así, así y así. Y luego está el cuarto mono, por generación espontánea, que está... Para mi percepción es muy triste que estén 5 jóvenes en un sitio y no se hablen, todos mirando. Parejas, en la cama. En el momento más íntimo. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos viviendo en un mundo paralelo y nos estamos olvidando de dónde estás viviendo. Esto para mí no es bueno ni malo, ¿no? Es una exageración. Eso traerá unas consecuencias, que las trae ya a nivel mental, tal y cual, ¿no? Luego está el poco compromiso. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿eh? Claro, hay todo... Pero eso va, al final, ¿sabes qué va a pasar? Eso va a crear una crisis generacional. Por lo tanto... Ya la hay. Ya la hay, si es que la hay. Entonces, al final ellos se van a dar cuenta de que ¿qué estamos haciendo? Por conseguir unos likes, las cosas que se llegan a hacer, ¿no? Por ejemplo, conseguir unos likes. O sea, que hay gente que se muere encima, ¿eh? Y dices, bueno, porque no sé, realmente pienso que se le han facilitado demasiado las cosas y que hay una parte que queda huérfana, que es la parte de la carencia, de la falta del esfuerzo. Ahora vivimos una sociedad de plug and play, o sea, todo el mundo lo quiere ya al instante, ¿no? Sí, rápido, todo resultados rápido. Inmediatos, sin esfuerzo. De hecho, valoramos más el placer que la felicidad. Tú y yo ya lo sabemos, tenemos que dar mensajes rápidos porque la gente, si el mensaje nos da en 20 segundos, al 25 ya no te escuchan. Sí. Y además también no podemos hablar tanto de un tema porque se ofenden. Sí. Hay muchas cosas que sí realmente creo que están... Esta es muy buena. Alguien dijo que, ahora no me acuerdo del autor, pero un pensador, dijo que estamos educando antes hablaban las personas que sabían, ¿no? Y ahora estamos educando tanto a respetar a la gente que resulta que los que saben tienen que estar callados para que los estúpidos sigan diciendo tonterías, ¿no? O sea, he parafraseado, es correcto, pero es correcto. Es así, ¿eh? O sea, al final, la sociedad ha conseguido que libertad de expresión, pero tenemos una autocensura que no existe. Las cosas que yo antes podía decir, ahora no las puedo decir, claro, para que nadie se ofenda. Perdón, se ofendan porque quieren. O sea, al final tenemos que hablar en códigos, ¿no? Y que cada uno entienda lo que quiera, ¿no? Pero es esto lo que veo, ¿no? Que el sistema habla de libertad de expresión, pero llega un momento que de eso no hables, de ese colectivo no hables, ni se te ocurra, eso que no sé cuántos, y tú al final digo, ¿y de qué hablo? Claro. Y además dijiste algo bien importante que es,
tienen todo. Todo. Está todo muy accesible, todo. Y sin embargo, Enric, se ha demostrado que somos de las generaciones, sobre todo Millennial y Z, más deprimidas, con más ansiedad, con más estrés crónico. ¿Qué está pasando? Por ¿Cuál eso, es la paradoja? se cae internet media hora y la gente casi se suicida. Sí. Claro, en una época que un servidor teníamos un teléfono de aquellos de clink, 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 clink y quedábamos, nos vemos el sábado que viene aquí. Y si el sábado que viene no estaba allí, pues tendrá otra cosa que hacer y se ha acabado, ¿no? O sea, hasta todo el día conectándose y al final, que cuando no se pueden conectar, se desesperan. Yo sí haría una prueba mundial de que caíse el internet un rato. Cuando se ha caído WhatsApp, por ejemplo. Es un caos. Es un caos. La gente, ay. Y yo lo confirmo. Ayer me quedé yo 1 hora porque no sé por qué no entró el cargo en mi tarjeta de internet y me quedé 1 hora sin internet y obviamente no podía trabajar. Me sentí realmente como abrumado. Dije, ¿qué hago? ¿Me voy a un café o qué hago? Ya es parte de tu estilo de vida. Y es que además eso te impide autoindagarte, ¿eh? O sea... rápidamente luego vemos las cosas que pasan, esas fotografías, esos vídeos que se pasan de niñas y niños. Pero bueno, yo lo único que puedo hacer es hacer lo que estoy haciendo. Exacto. Mira, si quieres te voy a poner una analogía que me gusta muchísimo. Es la selva que se está quemando y todos los animales están escapando, ¿no? Y el león o el tigre ve que un colibrí que va y viene y dice, ¿colibrí? ¿Por qué no te escapas como nosotros? Dice, no, yo quiero apagar el fuego. Dice, ¿pero cómo vas a apagar el fuego? Digo, sí, yo voy al lago que hay allá, te cojo un poquito de agua y voy tirando. Dice, pero si tú no vas a apagar el fuego. Dice, pero al menos yo lo he intentado. Wow. Y esto es lo que hago yo. Felicidades por eso, gracias por eso, porque yo creo que si cada uno de nosotros hiciera un poquito lo que el colibrí o lo que en este caso tú, pues este mundo... Primero sería mejor en lo individual y por consecuencia mejor en lo colectivo. Como yo siempre les digo, el mundo necesita que conquistemos nuestro mundo y es que es así. Porque si no, pues obviamente vemos consecuencias muy complicadas. Pero bueno, parte de conquistar ese mundo interior es la actitud. Y tú en tu libro dices que te pueden robar todo y te pueden quitar todo menos tu actitud. Frase de Viktor Frankl. Yo lo sé, me encanta el libro, pero... Yo nuevamente te leí a ti. Sí. Entonces, quiero como que, obviamente, con este parafraseo, nos expliques un poco cómo las personas que nos escuchan hoy, que están pasando por cosas bien complicadas, económicas, de amor, de relaciones, lo que sea, pueden mantener una buena actitud. Bueno, yo como he pasado por todas esas cosas puedo opinar, porque yo he pasado por todas esas cosas. Entonces, la actitud es algo muy claro. Tú decides quién quieres ser frente a esta situación. Tú decides siempre quién quieres ser. A mí me han vilipendiado, calumniado, tal cual. Y me decían, tú estás muy tranquilo. Digo, mira, yo aplico la técnica del boomerang. Dice, ¿cuál es la técnica del boomerang? Bueno, Jesús hablaba de poner otra mejilla. O sea, tú me insultas y si yo me enfado, tú has ganado. Pero si tú me insultas y yo me desvío, eso va a volver a ti. Por tanto, yo lo he visto. Hay una frase muy antigua que dice, siéntate al umbral de tu puerta y espérate que que pase el cadáver de tu enemigo, ¿no? O sea, yo eso lo he vivido, ¿no? He aceptado, eso tiene que ver conmigo, y yo decido que esto a mí no me va a poner enfermo. Punto. No me gusta, me incomoda, etcétera, etcétera. Pero esto a mí no me va a poner enfermo. Y entonces hago la siguiente frase. Mira, jefe, yo estoy haciendo aquello que siento que tengo que hacer y que me ha comprometido en mi vida. Si lo tengo que dejar de hacer, don't worry. Yo hago otra cosa. Y sigo en el camino. Claro, o sea, es como blindar tu actitud y no dejar que nada tenga el poder de afectarla. O lo logro manejar o simplemente cambio es la parábola de la poner la otra mejilla. No se refiere a físicamente, sino que tú me das un tortazo, pues mira, la otra si quieres. Okay. Porque si tú me das un tortazo y yo no reacciono, tu fuerza la has perdido. Claro. Y ahí regresamos a no reaccionar, a observar un poco cómo quieres actuar ahí. Claro que no es que te puedas tomar a lo mejor en situaciones 6 horas para decidir, pero se vuelve habitual, ¿no? Es un hábito. Sí.
Es un hábito de mantenerte alerta y saber que te vas a encontrar siempre dificultades en tu vida, y esas dificultades en tu vida pues son oportunidades para conocerte mejor y tal, ¿no? Y obviamente hay una cosa muy importante. Si en tu trabajo tienes seguidores, muy bien. Y si tienes críticos, fantástico. Quien te hará crecer no son los amigos, son los enemigos. 100%, son mejores maestros, más honestos. Enric, vamos a encaminarnos tristemente por esta situación, porque yo estoy feliz platicando, pero sé que tienes una agenda ocupada, al cierre del episodio, que son los consejos chingones. Chingón, ya sabes perfecto lo que significa en México, ¿no? Sí. Y bueno, pues antes de pasar a eso, quiero agradecerte por estar aquí en nuestro set, aquí en WeWork, Lau, Alberto. Recuerden compartir este episodio. Seguro que hay mucha gente a la que le puede ayudar. Darle me gusta, suscribirse al canal para que le sigan llegando este tipo de cosas y obviamente estar cerca de Enric y también, claro, si quieren de mí, para que les podamos seguir aportando mucho hacia esta conquista de su propio mundo. ¿Estás listo para los consejos chingones? Venga, vamos allá. Buenísimo. Mi movimiento, que es Conquista tu Mundo, tiene 4 pilares. El primero es tu relación con tu pasado. ¿Qué consejo le podemos dar a la gente, un consejo chingón, para cambiar su relación con su pasado y no sufrirlo? El pasado siempre te lleva una información que está en tu inconsciente y que normalmente te la hará vivir de una forma complementaria. Por tanto, si quieres estar en paz con lo que estás haciendo, tienes que ponerte en paz con tu pasado, porque en definitiva es la información que te está haciendo crecer. Me encanta. Y toda la fórmula para ponerte en paz con tu pasado, claro que es mucho más amplia y ahí estamos para ayudarlos, la dimos bastante amplia en este episodio de diferentes maneras. Consejo chingón para lograr tu mejor versión, que es el siguiente pilar. Y parte de lograr tu mejor versión es vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podemos estar más presentes? Estar amando lo que estás haciendo cada instante. Lo que sea. Lo que sea. No solo lo profesional. Lo que sea. ¿Cómo lo amas? Pues dando lo mejor de ti mismo. Siempre disfrutándolo. Siempre dando lo mejor de ti mismo. Siendo honesto, coherente y aceptando las circunstancias que haya. Pero sobre todo, ama lo que estás haciendo. Me encanta. Y esto de amar y disfrutar es como, estoy aquí, voy a estar aquí. No voy a estar pensando allá, porque entonces ni estoy allá ni estoy acá. Y al no ponerle atención, pues no lo estás amando, ¿no? Me encantó. Consejo chingón para el tercer pilar, que es la relación con los demás. La relación es un tesoro. Me encanta, pero ahí te va la pregunta concreta. Porque esto es como una causa de estrés importantísima para la gente. La pareja. ¿Cómo tener mejores relaciones de pareja? Sin el otro, nunca sabrías quién eres. Ok, ¿y cuál es el consejo chingón para poder? Aquello que te gusta está en ti. Aquello que te disgusta está en ti. Increíble. Aplicando todo lo que hablamos aquí, van a saber cómo, obviamente, trabajarlo. Sí son consejos chingones porque son breves, pero muy poderosos, ¿eh? Son de estudio. Y el último es el pilar de tu relación con tu futuro, o sea, tus metas. Y el consejo chingón que te pido es cómo detectar una creencia limitante a la hora de querer conseguir una meta y cómo poder cambiarla más fácil. Primero, no pongas metas. ¿No? Las metas siempre te limitan. A ver, explícame. Yo empecé un camino y dije, conciencia universal, llévame donde quieras. Y te puedo asegurar que nunca yo me hubiese imaginado que estaría haciendo lo que estoy haciendo, si se puede decir con éxito. Por lo tanto, el consejo chingón es, allí donde estás, haz lo que tengas que hacer, sin preocuparte de nada más. Siempre haz lo que tengas que hacer. Y eso te llevará a otro sitio. ¿Hasta dónde te llevará? Eso es lo bonito de la vida. No por querer llegar a un sitio vas a conseguirlo. No sé. Ahora me viene a la memoria Walt Disney. Walt Disney, al final le salvó, creo que fue el Pato Lucas el que le salvó, pero él seguía pintando. Tomás Edison, ¿ok? Que no sabía estudiar. Como Michael Jordan, que decían que no sería bueno en el baloncesto. Si yo he sido en algo bueno, es porque he sido persistente, pero nunca pensando que eso me iba a llevar a ningún sitio.
disfrutando el aquí y el ahora, como dijimos en el otro consejo. Porque mi vida, como hemos visto, ha pasado por muchas vicisitudes. Ya voy a cumplir los 70 años y por tanto ya soy una persona que tiene una experiencia. Y al final, lo que importa es lo que estés haciendo aquí, con toda tu honestidad, tu cariño y sin pensar nada. Yo voy a poner un ejemplo para terminar, si me permites. Claro. David el taxista, David es mexicano, no sé si está todavía ejerciendo. Y él era un hombre que nació pobre, súper pobre. Me decía, yo vivía en esa cabina de teléfonos, mis amigos se endrogaban, etcétera, etcétera, tal. Pero yo un día le dije, Diosito, si yo tengo que vender globos, te prometo que voy a ser el mejor vendedor de globos. Y para cortar la historia, al final encontró un trabajo en una empresa que había unos 2.000 empleados, se tenía que casar y no tenía para comprar un apartamento, un piso, como decimos en España. Entonces dijo, Diosito, tú sabes que yo quiero a mi esposa y no tengo un sitio donde estar. Y la empresa en aquel año repartió 10 apartamentos a los 10 mejores empleados. ¿Saben a quién le dieron un apartamento? A David el taxista. ¿Por qué? Porque él, cuando me lo encontré en el taxi, que me estaba llevando, no me acuerdo dónde iba, ahora estuvimos 1 hora o 2 horas, solamente hacía que escucharle. Un hombre dice, yo no sé ni leer, apenas leer y no sé escribir, pero aquí en el taxi vamos 4. Y digo, vamos fatal. Dice, porque éramos 3. Dice, no, porque Diosito siempre está a mi lado. Y yo dije, Señor, oído, hemos recibido. Por lo tanto, amen a lo que están haciendo. Precioso. Pues, Enric, yo amo lo que hago. Gracias a esto que amo lo que hago, he tenido hoy el honor de estar aquí y ahora contigo. De verdad, gracias, y a tu equipo por hacerlo posible. Para mí es un sello de que vamos bien, de que estamos logrando cosas buenas, porque alguien con tu trayectoria, con tu sabiduría y todo, que esté sentado frente a mí, es un regalo de la vida hermoso. Así que muchísimas gracias, bienvenido y mucho éxito con todo lo que sigue en tu camino. Sí, gracias, Johnny. Pero voy a recalcar, no pongan metas en sus vidas. Yo vivo al día presente, doy lo mejor de mí mismo y cuando se termine, se terminará y punto. Mientras tanto lo estás disfrutando. Ahí está. Pues lo disfrutamos contigo. Un aplauso aquí a nuestro gran invitado del día de hoy. Gracias a todos los que sintonizaron este episodio y nos vemos en un próximo. Gracias, Enric. Gracias equipo. Gracias. Bye, bye.